Barack Obama se convirtió hoy en el primer presidente de Estados Unidos que visita el Palacio de la Revolución en Cuba al ser recibido por su homólogo Raúl Castro para pláticas bilaterales. Fue un momento histórico y sin precedentes para ambos países, ya que por primera vez se izó la bandera de Estados Unidos y se escuchó el himno en este recinto. Habla Obama del fin del embargo y sobre el impacto de las conversaciones entre ambas naciones. Conversamos a fondo con el profesor José Rivera, catedrático experto en política internacional. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mardeli. Sin duda, sumamente impresionante desde el hecho de que el presidente llega ayer y no llega solo, llega con su familia, llega con sus hijas. ¿Qué mensaje ya de entrada le da al mundo el presidente de Estados Unidos al llegar a Cuba, acompañado por su familia también? Sí, aparte de la solemnidad del momento de la llegada del presidente de los Estados Unidos a Cuba, en reconocimiento de la existencia de este Estado, el hecho de que llegue con su familia también es una especie de mensaje al pueblo norteamericano para precisamente decir, seguridad, exactamente, proveer esta seguridad o este clima de seguridad de que ya las cosas entre Cuba y los Estados Unidos está empezando a mejorar considerablemente y es lo suficientemente seguro para atraer a la familia. Aparte de que también este simbolismo familiar trae consigo el hecho de la unificación familiar. Estamos hablando obviamente de las dos Cubas, la Cuba que está en la isla y la Cuba que está en el exilio. Por lo tanto, el hecho de traer tanto a la primera dama como a sus niñas es precisamente un acto profundamente simbólico. Se observa en esa llegada de Obama que Raúl Castro no va a recibir al presidente, lo hizo con el Papa Francisco, pero se ha dicho que usualmente Raúl Castro no recibe en los aeropuertos, o sea, no recibe a los dignatarios cuando llegan a Cuba, sino que se reúnen con él posteriormente. Eso es parte de la práctica de Raúl Castro. Es parte del protocolo que se establece en Cuba, aunque también él pudo haber ido al aeropuerto a recibir al presidente de los Estados Unidos, pero ciertamente más allá del protocolo diplomático para recibir jefe de Estado que pueda tener el gobierno cubano, podría decir un poco más de Raúl que del mismo Estados Unidos. Es decir, es establecer esta medida de control en una serie de eventos que quizás Cuba no puede controlar completamente, y que es los cambios profundos que se avecinan por la apertura que se da entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba, y que posiblemente en ese sentido Raúl Castro, Cuba, el gobierno cubano no va a poder determinar en el largo plazo. Hemos visto en estos días anuncios con relación a lo que es la apertura comercial. La apertura hacia los hoteles, por ejemplo. Una cadena de hoteles muy importante ha anunciado un convenio con La Habana para establecer y manejar hoteles allí. Igual también para que se hagan reservaciones en línea, de forma controlada, pero que se comiencen a hacer. Claro que sí. Y esta va a ser el primer peldaño del escalón para la normalización total entre las relaciones con Cuba y los Estados Unidos. Y es más importante en qué sentido, en la relación comercial. Probablemente la presión política rindió el fruto, si es que podemos llamarlo fruto, que iba a rendir. En este momento el intercambio comercial es sumamente clave porque apela a la infraestructura económica de Cuba y claro está la infraestructura física que está bastante deteriorada, y creo que va a ser entonces el que va a elicitar, el que va a impulsar los cambios profundos nuevamente en el largo plazo. Vimos una conferencia de prensa conjunta donde Raúl Castro se vio en un momento sumamente incómodo cuando se le cuestiona por los prisioneros políticos que están en Cuba, y los disidentes a través de sus cuentas de Twitter y las redes sociales han denunciado que mientras Obama llegaba, pues aparentemente hubo arrestos de las damas de blanco y de otros disidentes que pues tenían la intención de protestar o de hacerse sentir. Y entonces Raúl un poco incómodo, ¿no?, con esa situación de cómo abordar esta situación con relación a aquellos que están presos en Cuba porque disienten con el sistema. Sí, tenemos que recordar ante todo que el gobierno cubano, Raúl Castro, siempre, el tema de los derechos humanos, el tema de los prisioneros políticos, el tema de la libertad de expresión siempre va a ser un tema espinoso. Por lo tanto, el lenguaje no verbal siempre va a ser uno precisamente de incomodidad. Pero ciertamente, si esta nueva etapa entre las relaciones de ambos países se va a dar,
el gobierno cubano tiene que afrontarlo. Tiene que afrontar eso y finalmente... Absolutamente. Entiendo que iban a hablar de Guantánamo, que también es un tema mucho más difícil que el asunto económico. Claro que sí, y el otro tema espinoso que es precisamente ¿cuál? El levantamiento del embargo que va a tomar un acta congresional. Que Obama dice que se atreve a es decir, necesario. ¿Por qué? Porque ya el presidente ha llegado a los límites de lo que constitucionalmente puede hacer. Le toca al Congreso de los Estados Unidos la presión eventual para que esto se pueda dar. Gracias por estar con nosotros como siempre. Amigos, pasamos con Ramón Enrique. Mientras tanto, si piensa viajar a Cuba, le tenemos muy buenas noticias. La compañía Booking.com firmó hoy un acuerdo con el gobierno de La Habana para convertirse en la primera empresa estadounidense de reservas de hoteles en línea en operar en la isla caribeña. Las reservas en estos hoteles cubanos estarán disponibles solo para ciudadanos estadounidenses con autorización de viaje a Cuba y no así para turistas de otros países del mundo. Un portavoz de la empresa explicó que por el momento estas reservas podrán realizarse solo en hoteles de la capital, pero añadió que la firma planifica expandir su oferta a otros puntos turísticos de Cuba. Y tras la pausa, Economista nos explica en Arroz y Habichuelas en qué consiste la labor de un síndico y su impacto en el manejo de la deuda pública del país. Ya volvemos.